lesiones renales o concentraciones bajas de los nutrientes necesarios para producir lo que son los glóbulos rojos, ¿no? La hemodiálisis para tratar la enfermedad renal crónica también podría causar la anemia, ¿no? Por deficiencia de hierro. Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, que también se mencionó, también pueden tener anemia por lo que es deficiencia de hierro debido a lo que es la pérdida de sangre, así como la anemia por inflamación, ¿no? En las personas que tienen alguna neoplasia, podría, también hay lo que es inflamación, lo que hay también pérdida sanguínea, eh, en los cuales los tratamientos contra el cáncer, conocemos la quimioterapia, radioterapia, que también pueden causar o empeorar lo que es la anemia, ¿no? Entonces tenemos aquí, antes de mencionar lo que son los síntomas de la anemia que conocemos bien, podríamos mencionar que otras causas de inflamación que pueden terminar en anemia, si bien la anemia por inflamación generalmente se desarrolla lentamente, la anemia por enfermedad crítica es un tipo de anemia por inflamación que se desarrolla rápidamente en los pacientes hospitalizados, ¿no? Por infecciones graves, también por traumatismos o otras causas, ¿no? ¿Quiénes tendrían más probabilidad de presentar la anemia por inflamación? En sí puede afectar a cualquier grupo etario, pero podríamos clasificar que en los adultos mayores corren mayor riesgo a presentar algún tipo de anemia, eh, ya que estos tienen una deficiencia de repente más marcada de vitaminas, ¿no? Si es que estos no llevan de repente un control con su geriatra, ¿no? Eh, eso más que todo en adultos mayores, que viene a ser de los 65 años a más, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de lo que son los síntomas, ¿no? Generalmente se desarrolla, como mencioné hace un momento, de forma lenta y podría causar pocos o ningunos síntomas en algunos pacientes, ¿no? Todo va a depender del organismo de cada paciente. Pero los síntomas que son usuales son que haya una taquicardia, un ritmo cardíaco acelerado, un dolor en el cuerpo general, desmayos o síncopes, sensación de cansancio, debilidad, lo que es la astenia, cansancio fácil durante o después de alguna actividad física, palidez de la piel, falta de aliento. Como mencioné hace un momento, esta va a poder darse en algunos pacientes, una de ellas o de repente ninguna, ¿no? Hay debilidad en las uñas, pérdida de cabello en algunos, entre otros signos y síntomas, ¿no? Que van a poder darnos indicativos de que el paciente está sufriendo esta patología, ¿no? Eh, Eso sería todo, doctora. Va a pasar mi compañera eh, a continuar la exposición. Sí, está bien. Bueno, buenas noches, doctora, compañeros. Vamos a continuar la exposición hablando acerca, pues, ya del diagnóstico de esta anemia inflamatoria por enfermedad crónica. Para el diagnóstico va a ser, pues, importante, ¿no? La historia clínica, la parte de la anamnesis, estudiar cuál es la enfermedad, la comorbilidad que presenta el paciente, ya que esto nos puede, ¿no? Revelar la causa que provoca esta anemia, como por ejemplo las enfermedades como TBC, artritis reumatoide, el lupus, ¿no? O también puede ser enfermedad renal crónica, ¿no? Es decir, lo que se va a asociar con esta anemia inflamatoria, ¿no? Y es muy importante también aquí diferenciarla de la anemia por deficiencia de hierro, ya se conversará más adelante. Bueno, también es importante la biometría, ¿no? Comúnmente se presenta una anemia normocítica, normocrómica, aquí en el 75% de los casos, pero también puede ser pues una anemia microcítica, hipocrómica, pero ya con menos frecuencia, ¿no? Es decir, en un 25%. También vamos a ver a regenerativa, ¿no? ¿Esto por qué? Porque todos aquellos procesos, ¿no? En los cuales el descenso de los niveles de la hemoglobina no se va a acompañar, pues, ¿no? De una capacidad regenerativa normal de la médula ósea y, por lo tanto, el número de reticulocitos
en sangre periférica, ¿no? También vemos el AD amplio, es decir, la amplitud de distribución eritrocitaria, y esto nos va a indicar que va a haber una anisocitosis, ¿no?, que va a presentar el paciente. También el metabolismo férrico, ¿no? Y vemos aquí que podemos encontrar la ferritina normal o aumentada, ¿no?, que no es igual, ¿no?, por ejemplo, en la ferropénica, la anemia ferropénica, vamos a ver que el hierro se va a encontrar disminuido, ¿no?, por ser captado por la lactoferrina, y vamos a ver también la transferrina, que se puede encontrar normal o se puede encontrar disminuida, ¿no? No va a estar aumentada, ¿no?, a diferencia de la anemia ferropénica. Y también el índice de saturación de la transferrina, que se va a encontrar normal o disminuida. Esta transferrina y la ferritina van a estar inversamente proporcionales, ¿no? Una va a estar aumentada, la otra va a estar disminuida. Y esto nos podría hacer una diferencia entre estas anemias, ¿no? Y sobre todo si la ferritina está aumentada y la transferrina normal o disminuida, nos va a indicar, pues, no, una anemia inflamatoria. Y también el receptor soluble de la transferrina, que se va a encontrar normal o disminuida, que nuevamente diferencia con la ferropénica, ¿no? Y también el aspirado de médula ósea, ¿no?, que es una prueba clave para poder diferenciar de la anemia ferropénica, ¿no? Este aspirado no se suele realizar como una prueba diagnóstica de la anemia, pero se va a hacer en caso de que exista alguna duda, ¿no? Entonces, los depósitos de hierro de la médula ósea nos van a distinguir lo que es la anemia ferropénica, ¿no?, es decir, los depósitos que se encuentran disminuidos, con una diferencia de la anemia de tipo inflamatorio que se va a encontrar ya aumentados, ¿no? Ahora, acá tengo un esquemita donde vamos a ver, ¿no?, cuando tenemos un paciente, ¿no?, que tenga anemia, ¿no?, y que tenga evidencia clínica de una saturación. Vemos aquí una saturación de transferrina menor a 16%, y recordando que la saturación de transferrina normal va de 20 a 50%. Entonces hay que considerar que el paciente aquí va a tener tres opciones, ¿no? La primera opción, si la ferritina va a tener, si la ferritina va a tener más de 100 nanogramos por mililitro, hablamos de una anemia de enfermedad crónica directamente, ¿no?, como nos indica aquí. Pero si la ferritina va a ser, ahora sí, menor de 30, vamos a hablar de una deficiencia de hierro. El problema aquí es cuando tiene de 30 a 100, ¿no? Aquí ya se habla de que puede presentar ambas anemias, ¿no? Puede presentar anemia ferropénica, ¿no?, o anemia con anemia de tipo inflamatoria, y ambas al mismo tiempo. Entonces, para diferenciarlo, vamos a pedir lo que es el receptor soluble de transferrina, y si el receptor se va a encontrar elevado, ¿no?, el paciente va a tener una anemia enfermedad crónica más una deficiencia de hierro. Pero si el paciente tiene, pues, el receptor de transferrina por debajo del nivel normal, vamos a pensar que, pues, solo va a tener una anemia por enfermedad crónica, ¿no? Ahora, al igual, pues, no que en que en la ferropenia, en la anemia por enfermedad crónica va a existir lo que es la hiposidemia, ¿no? La diferencia, pues, de la situación de la ferropenia. Aquí va a existir, pues, una disminución de la concentración de transferrina y una saturación de transferrina que puede encontrarse normal o disminuida, ya como mencioné, ¿no? Y para recordar. Ahora, vemos también este cuadro que está aquí, ¿no? Y vemos que una transferrina que está disminuida y una ferritina sérica que está incrementada, ¿no?, nos van a sugerir una anemia por enfermedad inflamatoria. Y en un último caso, el estudio aquí de la médula ósea serviría, pues, para diferenciar ambos procesos, ¿no? Es decir, el hierro de depósito incrementado en la anemia de enfermedad crónica y que está disminuido en la ferropenia. Y vemos acá este cuadro, la ferropenia, la enfermedad crónica, el volumen corpuscular medio, que está disminuido en la ferropenia y acá normal o disminuido, igual en la sideremia, disminuido, en la enfermedad crónica también, la concentración de transferrina que está aumentado, y en la enfermedad que estamos hablando normal o disminuida, y la saturación de transferrina no disminuida o disminuido, puede ser también normal,
y la ferritina que está disminuida, y aquí en la enfermedad crónica que está aumentada, ya como vengo repitiendo, ¿no? Entonces recordemos que hay una disminución de la acidemia y saturación de transferrina, y esto igual que en la ferropenia, ¿no? Y va a haber una disminución de la concentración de transferrina, y esto a diferencia de la ferropenia, y un aumento de la transferrina sérica, y también va a indicar a diferencia, pues, ¿no? de ferropenia. Y esto con cuanto al diagnóstico. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Muy bien, sigamos. Sí, doctora, continúo yo. Esto está proyectando. ¿Ya se puede observar? Sí, dale nada más. Ya, ok, ya está bien. Disculpe, con el micrófono apagado. Bueno, voy a hablar de lo que es ya el tratamiento, ¿no? En sí, para la anemia que se presenta en estados inflamatorios crónicos es, digamos, ya una mínima moderada, ¿no? Y su corrección a veces no es siempre necesaria. Ahora, pero a veces se necesita actuar sobre la base que provoca la anemia, ¿no? De aquí vamos a tener que la corrección de la anemia se puede observar en casos de remisión ya de los procesos inflamatorios o de la enfermedad maligna subyacente, ¿no? Y esta va a tener como principal objetivo lo que es mejorar la calidad de vida de los pacientes debido a los efectos que esta va a producir sobre el sistema cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, también tiene que ver lo que sería la disminución del transporte de oxígeno en los tejidos. Ahora, vamos a ver que van a existir casos donde el tratamiento de la enfermedad de base no va a ser posible. ¿En qué casos va a ser esto? Por ejemplo, vamos a tener un cáncer avanzado, una enfermedad renal o una enfermedad cardíaca crónica, ¿no? Y en estos vamos a tener que podemos usar lo que sería, digamos, la transfusión sanguínea. Ahora, el cual es un método simple, rápido, con el cual se puede corregir la anemia en casos severos, ¿no? O, o se puede corregir también la anemia con importantes manifestaciones clínicas que estén presentes. Pero esta no debe usarse, esta debe usarse como un procedimiento excepcional. ¿Por qué? Porque su uso excesivo o su uso reiterado puede llevar a lo que sería una sobrecarga de hierro, ¿no? Y a una aloinmunización. Ahora tenemos también lo que serían los agentes estimulantes de la eritropoiesis, también conocidos como ESAs. En sí, estas han sido utilizadas en lo que serían las anemias inflamatorias basados en lo que sería en una buena respuesta, especialmente con valores de producción de eritropoyetina bajos, ¿no? O insuficientes para el grado de anemia. Ahora, em, estos en sí han demostrado lo que sería una mejoría en la calidad de vida, pero no en la sobrevida, ya que ya que la producción de eritropoyetina en la anemia inflamatoria está presente tanto como un aumento de lo que sería eventos cardiovasculares, ¿no? Y trombosis. Ahora, en sí, eh, estudios randomizados del uso de producción de eritropoyetina en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas que no recibían quimioterapia, eh, terminó prematuramente por alta mortalidad, justamente con el grupo de donde estaban los EPO, ¿no? Y por esta misma razón, la FDA de Estados Unidos recomienda que la prescripción de esas o EPO deberían usarse en una menor dosis, ¿no? Para que incremente de forma gradual lo que sería la hemoglobina por el riesgo, pues esto mismo por el riesgo de los eventos cardiovasculares, ¿no? Y a su vez, solamente para evitar lo que sería llegar a lo que sería transfusiones y no usarlos en determinados tipos de tumores, ¿no? Por ejemplo, tenemos los tumores de mama, cabeza, cuello, pulmón, o digamos, enfermedades malignas activas, ¿no? Que no reciban lo que sería la quimio o la radioterapia. Y también tenemos
Otro tratamiento que sería la terapia con hierro, digamos por vía endovenosa, o el suplemento de hierro endovenoso, ¿no? El cual ha demostrado ser superior sobre lo que sería el hierro oral, mejorando sobre todo las respuestas a los ESAs, inclusive logrando reducir las dosis necesarias de estas. Ahora, en sí, vamos a tener que existe evidencia, porque es más que todo está en estudio, existe evidencia de que el hierro por vía endovenosa puede incrementar los efectos de las ESAs en pacientes con anemias relacionadas a neoplasias, ¿no? Y ahora pasando con lo que sería ya tratamientos de un poco experimentales, vamos a tener que en sí se ha estado realizando un esfuerzo modular para modular lo que sería la relación entre lo que sería la aptocidina y la ferroportina, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, drogas para inhibir la producción de agentes que pueden bloquear lo que sería la acción de la aptocidina. Ahora, en sí vamos a tener, por ejemplo, digamos, acá en esta lista tenemos un potente antagonista del receptor de la PMP, ¿no? Que sería Bone Morphogenic Protein, que inhibe sobre todo lo que sería la señalización y los niveles de ARN mensajero de lo que sería la hepcidina. Y esto lo hace de manera dosis dependiente, ¿no? A su vez, esta misma fue probado por vía oral en ratones, lo cual mejoró la anemia inflamatoria producida por turpentina. Ahora, tenemos también otros tratamientos experimentales, exploracionales, eh, digamos, basados en clínicas, ¿no? Que indican la posibilidad de la utilidad de la interleucina 6 o como posible target terapéutico. Ya, ahora, esto vamos a tenerlo, por ejemplo, digamos, en la enfermedad de Castleman multicéntrica, donde, por ejemplo, tenemos a un fármaco, digamos, el ciltuximab, ¿no? Que también está en la lista. Es un anticuerpo monoclonal quimérico humano ratón, anti lo que sería interleucina 6, que fue aprobado para lo que sería el tratamiento de la misma enfermedad, ¿no? Enfermedad de Castleman multicéntrica, y se demostró que llevó a cabo una mejoría en lo que sería la anemia en estos pacientes, ¿no? Pero a su vez algunas investigaciones sugieren que podría ser efectivo también en estadios tempranos de casos con síndromes mielodisplásicos, ¿no? Dependientes de transfusiones. También tenemos que otro anticuerpo monoclonal humanizado, digamos anti-interleucina 6, como el tosilimab, el tocilizumab, que diga, produjo también una reducción de lo que serían los niveles de hepcidina y mejoró lo que sería la anemia, ¿no? En la enfermedad de Castleman multicéntrica y también en la artritis reumatoidea. Así como también tenemos estudios recientes que demuestran la asociación entre lo que sería la deficiencia de vitamina D y disculpe, y la anemia inflamatoria. Y la anemia inflamatoria en adultos mayores. En sí, vamos a tener que los individuos con anemia inflamatoria tenían el doble de posibilidades de ser deficientes en vitamina D que las personas no anémicas. Ahora, también tenemos lo que sería la pentoxifilina, que en sí es una droga con propiedades antiinflamatorias que puede suprimir lo que sería la producción del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? el, inter- el interferón. Así, se ha observado lo que sería el beneficio de esta droga en enfermos renales crónicos con anemias resistentes a lo que sería la cepo, ¿no? Y con reducción de citoquinas inflamatorias. En sí, en esta parte, más que todo lo que estaba mencionando, es que, como podemos observar, se espera lo que sería un desarrollo de nuevas terapéuticas más específicas para los mecanismos moleculares involucrados, ¿no? En la patogénesis de lo que sería la anemia inflamatoria. Y eso sería todo por mi parte, doctor, con respecto a los tratamientos y bueno, ya pasando un poco de lo que sería tratamientos experimentales a futuro, ¿no? Pasa por favor tu lámina anterior. ¿Podrías explicar, porque acá tienes 3 posibilidades terapéuticas que has puesto: la transfusión sanguínea, los agentes estimulantes de la eritropoyesa y suplemento de fierro endovenoso? ¿Podrías Ujú. explicar el mecanismo de acción de los agentes estimulantes y del suplemento del fierro endovenoso?
¿Sí? ¿Me escuchaste, Diego? Sí, sí, doctora. Ya, ok. Bueno, doctora, lo que pasa es que yo saqué mi tema de una de un estudio donde solamente mencionaban, ¿no? Fue mi error también el no. No revisar Es más. un poquito raro que tú menciones un tratamiento y no sepas por qué lo vas a dar. Entonces, es incompleta la información. Se supone que este tema es un tema para que lo presente una sola persona y sin embargo, la idea de dividirlo entre 4 es que sea más exhaustiva cada parte que le toque a cada uno y que interioricen el tema. Al final, el conocimiento va a quedar en ustedes, porque son los que están estudiando. Y se supone que si están estudiando una carrera es porque quieren aprenderla bien. Realmente, solamente decir uso eritropoyetina, uso fierro, justamente es contradictorio, porque la parte donde tú dices que está alta la ferritina, que está el fierro sérico puede estar alterado, disminuido, y tú dices, ¿por qué la ferritina está alta? Si es que el fierro está disminuido, ¿no? Entonces, ¿cómo catalogo esa enfermedad? ¿Como anemia ferropénica o como anemia inflamatoria? Y nos vamos a la parte de diagnóstico que ha explicado Wendy. Y entonces decimos, ¿concuerda con eso? ¿Y por qué entonces le daría fierro? Déjenme decirle que este tema de la anemia inflamatoria es importante porque hay una gran proporción de pacientes que consultan por anemia y todos los médicos o incluso los no médicos que ven un paciente que tiene la hemoglobina baja, inmediatamente o le recomiendan o le prescriben suplemento de hierro, sales ferrosas, sin saber realmente cuál es el diagnóstico y más bien podemos hacer daño, porque si es que es una anemia inflamatoria, no se va a favorecer del uso del fierro. Es solamente una prueba terapéutica que le hace todo el mundo, con la esperanza de que funcione. Puede ser anemia megaloblástica, hemolítica, anemia inflamatoria. La verdad es que puede ser una neoplasia en que se ha afectado la producción de los glóbulos rojos, aunque puede ser efecto de medicamentos, etcétera, pero a todos les prescriben hierro. Algunos son más audaces y de frente le prescriben hierro endovenoso, cosa que podría más bien causar algunas complicaciones. Así que es importante hacer un buen diagnóstico. La anamnesis es fundamental porque ahí es donde ustedes ven los antecedentes. Y si es que es un paciente que tiene AR, ya tienen ahí un sustento para dar el diagnóstico de anemia inflamatoria. No quiere decir que esa persona con AR no podría tener una ferropénica o una megaloblástica o una hemolítica o hasta una congénita. Pero en la relación tenemos siempre que considerar eso. Ahora, si es un paciente que no tiene ningún antecedente inflamatorio, no tiene enfermedades crónicas, no tiene enfermedades neoplásicas, no está tomando medicamentos, nada. Entonces, ¿de dónde le va a salir una anemia por inflamación? Muy difícil que sea así. Entonces, tenemos que buscar otras causas. Importante la anamnesis. Luego, con nuestra presunción diagnóstica, nos vamos
a buscar la evidencia mediante la ayuda. Por eso se llaman exámenes auxiliares. Nos ayudan a comprobar nuestra presunción diagnóstica. Entonces vamos al laboratorio y pedimos las pruebas correctas. No se trata de pedir todas porque al final no las vamos a saber interpretar. Y luego que ya tenemos un diagnóstico, procedemos al mejor tratamiento que le podamos ofrecer. Las transfusiones solamente si el paciente realmente está en hipoxemia o está deficitario, se descompensa con facilidad, tiene taquicardia. No basta la cifra. Además, déjenme decirle que las cifras de las anemias inflamatorias no son severas. Excepción la enfermedad renal terminal, que no es por causa del proceso inflamatorio el que sea severo, sino que es definitivamente por el problema de la falta de producción de la eritropoyetina. Sumado al proceso inflamatorio, tiene dos causas para tener anemia severa. Así que en ese aspecto tenemos que ser cuidadosos. La eritropoyetina va a ayudar mucho en la enfermedad, la anemia inflamatoria. El fierro hay que usarlo con mucho cuidado solamente si es que el paciente realmente tiene paralelamente deficiencia de hierro. El interferón se usa para muchas cosas, pero más que nada, a veces es para la enfermedad de fondo. El interferón se usa en algunas neoplasias y puede que eso contribuya a que disminuya el efecto inflamatorio y mejore la anemia. Cuando hay tratamientos de cáncer, también puede producirse anemia, y no necesariamente por inflamación, sino por efectos de la quimioterapia, por efectos, reacciones adversas de otros medicamentos, aun cuando no sean quimioterapia. Y tenemos que dar en terapias que van a ser prolongadas y que no queremos interrumpirlas en las neoplasias, tenemos que mantener un nivel de hemoglobina que esté por encima de 10. En Estados Unidos intentan tenerlo en 12 de hemoglobina. Sin embargo, eso para nuestro medio sería normal. Así que lo que intentamos es tenerlo por encima de 10. Y eso lo logramos poniendo inyecciones semanales de eritropoyetina para ayudar. Sin embargo, salió una alerta de la FDA hace tiempo en que en los pacientes que tienen enfermedad renal y que se les da eritropoyetina en dosis altas y que no sea la eritropoyetina beta, sino la eritropoyetina alfa, podía causarles aplasia medular. De hecho, afortunadamente, hemos tenido recuperación en 2 o 3 casos que tuvieron anemia plástica con el uso de la eritropoyetina como único factor causal. Afortunadamente digo porque fue transitorio. Retiramos el medicamento y el paciente progresivamente recuperó su función, porque no solamente es la parte de la hemoglobina, sino los leucocitos, las plaquetas, etc. Entonces, nos va a faltar la exposición de su compañera, que me imagino que es la fisiopatología. Ahora, preguntas de ustedes, por favor, a sus compañeros. Cualquier duda que tengan, porque como repito, el propósito es aprender. Y cuando uno quiere aprender, pues tiene que hacer un poquito más exhaustiva su búsqueda. No ser algo para salir del paso o solo leer la diapositiva. Muy bien, ¿alguna pregunta?
doctora, una pregunta. No escucho. ¿Me escucha? Adriani, Adriani Santana, Sí, doctora. pues a ver, Es que en el tratamiento, por ejemplo, si fuera por artritis reumatoide, dice que no van a haber muchos cambios o no va a ser una anemia significativa. ¿Qué tanto se ha visto eso en la práctica clínica, no? ¿Usted qué me podría decir? Y te no se hace aviso, te nada. aviso, te aviso, Adriani, que los que están en el seminario son los que en este momento deben responder preguntas. Así que las preguntas que necesites hacer, primero dirigirlas a tus compañeros. De ahí, si es que hay otras que ellos no están en la obligación de responder, yo haré lo posible por responderlas. Ya, doctora. Ya, entonces esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué tanto se ve en la clínica? O sea, en la práctica, ¿cuánto es este cambio, ¿no? De anemia que puede haber, por ejemplo, en las artritis reumatoides. Y ahí dice en el tratamiento, otra pregunta es que en el tratamiento dice que no se hace, no es necesario hacer una intervención, ¿no? Pero no sé si eso estaría correcto, ¿no? Porque, No es necesario hacer una intervención. ¿A qué te refieres? o sea, ahí en la diapositiva dice, ¿no? De que no hay necesidad de hacer una corrección. ¿La diapositiva de quién? Del tratamiento. A ver, entonces pregúntale a Disculpa, Diego. Emma, ¿me escuchas? Sí. Sí, esto no dije que no era necesaria, simplemente mencioné que no siempre es necesaria porque se tiene que atacar lo que sería, o sea, el problema de base que provoca la anemia. Más que todo atacar la anemia en sí, atacar el problema de base que provoca la anemia. Y por eso esto tenemos que, hablé también, ¿no? De que existen casos donde el problema base de la anemia no siempre va a ser posible tratarlas, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer avanzado, la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardíaca crónica, ¿no? Y en estos casos, ahí sí ya tenemos que atacar lo que sería la anemia. Y ahí es donde mencioné lo que sería la transfusión sanguínea, ¿no? Y los agentes estimulantes de la eritropoyesis, entre otros. En la práctica clínica se ven muchos casos de anemia y que, como repito, algunos lo interpretan como ferropenia, porque la anemia ferropénica es la causa más frecuente en el mundo, la deficiencia de fierro. Sin embargo, este tipo de anemias inflamatorias en los pacientes reumatológicos, por ejemplo, se pueden asociar también a la medicación que usan. Ellos usan metotrexate, hidrocloroquina, pero sobre todo el metotrexate puede causar no solo anemia, sino también leucopenia. Y por eso es que uno diferencia. Y si encuentras que es por el medicamento, lo único que tienes que hacer es retirar ese medicamento, cambiarlo por otro. Y todo se va a mejorar, esa parte. Y si queda la parte de la anemia inflamatoria, esta puede ser leve, de modo que no vas a necesitar ponerle transfusión. No vas a necesitar hacerle otro tipo de tratamiento. Siempre uno tiene que evaluar el beneficio y el riesgo. De que es frecuente, claro, todos los pacientes que tienen cáncer, cuando están en tratamiento, van a estar anémicos. Pero recuerda, no solamente es por la enfermedad de fondo, sino también por los medicamentos que reciben.
Cuando dejan de recibir medicamentos, solo queda la enfermedad. Y si es que la enfermedad ha sido controlada, el paciente deja de tener anemia inflamatoria. Y si es que la enfermedad no está controlada, el paciente no solo va a continuar con anemia, sino con muchas otras complicaciones. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Bueno, no hay nada. Entonces, vamos a pasar a nuestro tema de teoría de linfomas. 1 minuto o 2 minutos para que vayan al baño o lo que sea. Y ahí empezamos, mientras voy a ir cargando la presentación.